muchas veces pues, hay que adaptarse a esos planes, ¿no? Ahora bien, una reforma estructural de un barrio no es cualquier cosa, o sea que se necesitan unos estudios, la gente puede opinar, luego está los arquitectos que diseñan y luego está la administración, que es la que aprueba, ¿no? Claro, si ustedes diseñan una determinada forma de ese barrio, llega a la administración dice, pues no es por ahí. Y entonces le tropiezan ustedes con la oficina técnica, por ejemplo. Sus arquitectos tienen otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas y en qué situación quedan ustedes en esta situación. Sí, en principio, claro, nosotros al principio sí que lo hicimos de un modo libre, un poco también por aprender y por ver qué pasaba, ¿no?, cuando uno proponía algo así. Desde entonces hemos tenido la suerte de convertirnos en profesionales y tratamos de que los ayuntamientos entiendan que esto es una necesidad y, si así lo entienden, nos contraten para ayudarles a hacer así el proyecto y trabajarlo conjuntamente todos, ayuntamiento, vecinos, el resto de técnicos y nosotros, como facilitadores de ese proceso. No es que lo hagamos con los vecinos y luego lo vendamos al ayuntamiento, que también hay ocasiones que es así, pero casi siempre acabas llegando a una situación de confrontación compleja. Si sabes negociarlo bien, es una opción también, ¿no?, trabajar el proceso bottom-up, en el cual los vecinos deciden que están trabajando algo, van a decidir algo, les ayudas, creas una propuesta y después, y por el camino vas negociando con el ayuntamiento. Le vas diciendo lo que estás haciendo, si les parece bien, qué problemas se encuentran, y si es dialogante el ayuntamiento y entiende que los vecinos, o sea, que él representa a esos vecinos, entenderá que eso es positivo. Pero a veces es peligroso y no funciona. Por eso, en principio, desde el primer momento, lo suyo es que sea un proceso en el que todos los agentes estén de acuerdo, tanto administración como vecinos. Bueno, supongo que ustedes conocen muy bien este pueblo, como otros tantos pueblos de España, pues tienen un diseminado y sí. Esos diseminados, no sé si son diseminados ya para agricultores o son diseminados para las casitas, claro. O no sé para qué son, porque ahí no interviene. Lo que pasa es que, vamos a ver, un señor arquitecto que le pide a un señor del diseminado, hágame usted un proyecto para aquí. El arquitecto sabe que está fuera del reglamento, pero le hace el proyecto, le cobra y ahí queda eso. Luego ya, si tiene la suerte que nadie dice nada, ahí queda eso. Si tiene la desgracia de que un lindante hace una reclamación sobre ese terreno, ahí queda el problema. ¿Qué hacen los ayuntamientos en este caso? Pues lo que ha hecho el Ayuntamiento de Mentiente, hacer varios proyectos en determinadas zonas, los deja ahí y como son que no pueden llegar nunca a término legal, pues ahí queda eso, ¿no? Claro. Paralizan el problema una temporada y aquí queda esto, ¿no? Muchas veces los procesos de planificación dejan muy de lado las zonas más incómodas de la ciudad, que normalmente son las zonas más límite, los diseminados, las casitas, y las zonas más centrales. Normalmente, si damos un vistazo por las ciudades, normalmente los espacios más desordenados suelen ser los centros históricos y las periferias. Sí que es cierto que a lo mejor de partida un proceso de participación no soluciona esas cosas, pero sí que es verdad que si no se hace urbanismo en esos espacios, la gente hace el urbanismo por sí solo. Claro. Y si nadie me dice en ordenanzas cómo tengo que tener una casa en el centro histórico, tendré la casa que yo quiera, y si nadie me dice en ordenanzas o nadie me obliga a cumplirlas o nadie está de alguna forma pendiente de que eso funcione bien en cuanto a las edificaciones del diseminado, pues pasan las cosas que pasan por toda esta zona. Yo vengo de Alcoy, nosotros hemos tenido que legalitzar urbanitzacions, ja no disseminat, sinó urbanitzacions. Para legalizar, nos diu que hi ha que fer. Per exemple, les àuies, àuia pública, no privada, i
I això ens ha portat a que uns terrenos que tenen un valor pràcticament nulo perquè són agraris, ens els han ficat a preu d'or. En aquest cas, el de Seminar, una persona que ha comprat una parcel·la, per dir un exemple, en 3.000 euros, demana 50.000 euros d'aquesta parcel·la després. O sigui, a fer negoci d'aquesta parcel·la que no serveix per res, simplement per plantar una caseta il·legal o per fer unes collitetes de tomates. Però ahí tenim que l'únic que ha aconseguit és augmentar els preus dels productes a unes quantitats que són irresponsables en tot. I coses que en aquest moment s'han paralitzat, però no s'han paralitzat per la voluntat dels ajuntaments ni per l'arquitectura ni res, s'han paralitzat exactament. Creo que en este caso el problema es que el planeamiento no es flexible como para entender que estaba ocurriendo un fenómeno que no está bien registrado en la ley del suelo y que tiene que adaptarse a él. O se convierte, o no nos interesa el paisaje que tiene el entorno de Ontinyent y permitimos que se construya y lo hacemos de un modo legal y lo legalizamos, damos unos mínimos de edificabilidad, o desde el primer momento, muy pronto, la administración tiene que tomar cartas en el asunto y prohibirlo y hacerlo y gestionarlo, porque hay una normativa en la que se permite edificios de menos de mayor de X metros cuadrados no se pueden construir. Y el primero que lo hace se tira y ya nadie más lo hace. Pero una vez que ya se ha ocurrido, yo contaba el ejemplo de Murcia, que es como aquí pero a lo bestia. O sea, Murcia ha destrozado su huerta, ¿no? La ha convertido en casas de manera ilegal también. Ahora mismo ya no hay solución. O sea, no se puede tirar aquello. Entonces, lo que hay que hacer es darlo por hecho, entender que eso es una zona de urbanizaciones y adaptarla para que sea un lugar que mantenga las cualidades que pueda tener. Si puede tener algún tipo de cualidad paisajística o urbana, pues trabajemos para que las tenga. Pero vamos, no se va a tirar todo aquello, es complicado, ¿no? Conoce muy bien que gracias a la Comunidad Europea, Valencia ha tenido que cambiar la LAU por otra nueva ley que tampoco resuelve el problema, sino supongo que va a poner más problemas que la LAU 1. O sea, nosotros hicimos una cosa que era el agente urbanizador, que era alguien que no tenía ninguna propiedad en un sitio, podía erigirse en urbanizador de pleno derecho y además pasarle costos a los propietarios. O sea, esto era... A ver, yo quería preguntaros, porque veo que os dedicáis al urbanismo y tal, si en la ciudad del siglo XXI tal vez los modelos que hemos seguido hasta ahora nos han quedado un poco obsoletos y tal vez las nuevas necesidades de ciudad no van a poderse suplir con los modelos que hay construidos. Entonces, quizá no sé, quería saber vuestra opinión sobre si habrá que, en parte, deconstruir esa parte de ciudad para poder construir la otra. Y cuando digo de construir, creo que sabéis lo que digo. Sí. A ver, es que estos nos ponen un nivel teórico elevado. La ciudad está obsoleta desde los romanos. Y los modelos que se generan, la suerte que hemos tenido hasta que se inventa el urbanismo es que la ciudad se hacía para la gente que tenía dinero. O sea, no hay urbanismo hasta que no hay revolución industrial y hay que ordenar a la gente que viene pobre y que se hacinan en casas y que montan un follón que para qué. Entonces, a partir de ahí, los modelos de ciudad siempre van un poco a remolque y se adaptan. El problema es que en los últimos, en el Estado español yo diría que desde los 80, finales de los 70, la presión económica que ha habido sobre el suelo hace que el modelo no se haya adaptado. Por eso hemos generado una burbuja, porque no se ha adaptado al modelo. Era construir. El único modelo que había aquí era construir. ¿Qué se ha construido? Lo que fuera. ¿Ha tenido algún enganche con necesidades? Por lo que decías tú de si se adapta a la ciudad del siglo XXI. No. Porque nosotros hemos hecho propuestas en muchos sitios, por ejemplo, de hacer actuaciones en edificios que tengan en cuenta la intergeneracionalidad, las redes de solidaridad, las consabidas y
rechupadas, viviendas para jóvenes, que se supone al final que una vivienda para joven tiene que ser pequeña, de mala calidad y barata. Bueno, pues qué alegría. Entonces, no, obviamente no funciona la ciudad así. Y por crecimientos como los que estamos comentando, de que la ciudad crece de una manera tan desordenada, obviamente, para reconvertir, habrá muchas cosas que habrá que desconvertir. Y habrá otras muchas. También se ha dicho antes que era difícil reestructurar una ciudad. Sí, porque hay muchas cosas que son caras de hacer, pero la reestructuración, por lo que decíamos, por lo que comentaba antes de este arquitecto famoso de Jan Gehl y de la ciudad a escala humana, humanizar la escala de una ciudad no es caro. Hacer una ciudad a una escala más humana, generar unos espacios más accesibles en los que se viva de una forma más, no sé, más a pie de calle, que la calle vuelva a ser el espacio público por excelencia y no las plazas segregadas, eso no es caro. Lo que sí va a ser caro es que vamos a encontrar que hay muchas necesidades sociales, ahora que no están esos rendimientos económicos del suelo, que es lo que estamos viendo en muchos ayuntamientos. Ahora que todo eso no existe, pues va a haber muchas otras cosas que antes se financiaban con ese dinero que se van a tener que financiar de otra forma. Y la única otra forma que yo personalmente veo de financiar eso es generar ciudades en las que la gente pueda relacionarse de otra forma. Y las ciudades no están adaptadas para eso. Y no sé si te he contestado o te he dado una vuelta que has flipado. Ahora te voy a dar yo otra vuelta si me permites. Lo que quiero decir es que hay veces que si los arquitectos queremos adaptar las ciudades al siglo XXI, esas propuestas que presentáis de participación quizá vayan en contra de lo que realmente una ciudad necesita. Quiero decir, si tú propones una reestructuración de un barrio para que tenga una conexión, una buena conexión y un buen intercalado con la ciudad, a lo mejor la gente que está allí no está de acuerdo porque tienes que tocar mucho ese barrio. Entonces, quizá esa reestructuración de barrio sí que consigues parchear y mejorar el estado del barrio, pero no interconectarlo con la ciudad. Yo no estoy de acuerdo, lo siento. Es que construyamos conjuntamente el barrio o la mejora de ese barrio no significa que se haga lo que la gente diga. Eso no es así. Digamos que yo siempre digo, porque es que está córtame cuando quieras, ¿eh? Córtame si quieres. No. Existe esta idea de hasta ahora el arquitecto hacía todo y mira, decía, pues mira qué bueno soy, llego aquí, hago lo que me da la gana y no me pregunta a nadie, nunca jamás. Y ahora lo decide todo el mundo, toda la gente. Yo creo que hay valores técnicos que tienen en cuenta y hay que trabajarlos con la población, hay que informarles, recibir su opinión, trabajarlo conjuntamente, pero hay decisiones, por ejemplo, como tú bien dices, hay veces que habrá barrios donde quizá lo más adecuado, claro será, pero que haya que derribar uno o dos edificios, porque para conectarlo, como tú bien dices, bueno, eso se trabaja con la población y si es lo más adecuado, van a ver que es mucho mejor y costará más tiempo, habrá que hacer un trabajo participativo muy potente para que se entienda. Pero vamos, esto es muy complejo, desde luego, pero lo que no vas a hacer es dejar de hacerlo porque los vecinos te dicen que no hay que tirarlo. Habrá que entender por qué dicen que no hay que tirarlo. Si solo lo dicen por not in my backyard, no a mí, si solo lo dicen porque me jode a mí, si solo piensan en sí mismos, su opinión no será tan interesante. La opinión vale cuando es una opinión colectiva. Conocimiento colectivo, conocimiento del común. Porque el urbanismo es la gestión de lo común. Y si no hay común detrás de las opiniones, no tienen interés. Yo te voy a contar un proyecto que hicimos en un centro histórico, hace ya ahora 5 años. En realidad se empezó a trabajar participativamente como 5 años antes de que generáramos la propuesta. Al principio la gente lo que quería es que cada casa que se tirara se levantara una casa idéntica. Y eso era lo que se quería, que no se tocaran las calles y tal. Entonces empezamos a trabajar conceptos como la trama urbana, que todo esto se entendiera. Nosotros tampoco éramos muy de tocar todo excesivamente. Claro, el tiempo iba pasando, el barrio se iba degradando, las casas se iban cayendo, la gente se iba yendo, la gente le iban echando, la gente iba dejando sus escrituras gratis en el ayuntamiento y nosotros seguíamos trabajando. Al final, la gente entendió
que, por ejemplo, a nivel de tirar casas y levantar las mismas que había, lo que estaban haciendo era lo que un profesor mío dijo con estas palabras que me parecen muy fantásticas, era crear patrimonio de plasticurri, o sea, de mentira. Eso era algo que en los próximos 100 años iba a seguir sin tener valor y que se podían hacer actuaciones en el centro histórico que, manteniendo volúmenes, aberturas en fachada y tal, con una estética más moderna, pudieran tener dentro de 100 años valor arquitectónico y de patrimonio. Y la gente lo entendió. Y la gente pedía ese tipo de urbanismo. Pero claro, luego empezamos a trabajar y ya había que hacer, como la maravillosa ley nos obligaba, un informe de viviendas y personas afectadas, que es la forma bonita de decir vamos a tirar tu casa y te vamos a echar de aquí. Pero claro, esos informes tienen un pie que es el que no ve nunca nadie, que es el de las opciones de realojo. Obviamente, cuando tú tocas un barrio para mejorarlo, o no hay que mejorarlo, o si hay que mejorarlo, hay que tocarlo. Lo que pasa es que el urbanismo que se ha hecho hasta ahora, cuando te tocaba en tu casa, te dejaba a tu bola. Le ha tocado y si no tiene usted rendimientos después para hacerse cargo de lo que te buscaba en la vida. Claro, eso no es así. Eso no es así y en otros sitios no ha sido así, porque, por ejemplo, la rehabilitación del centro de Bolonia, si la conocéis, es algo que se llegó a hacer en algunos momentos bloque por bloque para poder realojar a la gente, arreglar su bloque y volverlos a realojar. Es verdad que la gente no puede querer a priori que le tiren su casa, pero lo que no quiere es quedarse sin casa. Si tú le prometes que le mejoras el barrio, que tendrás en cuenta su capacidad económica, nosotros llegamos a proponer cosas como que la gente mayor pudiera perder el derecho patrimonial de la vivienda, pero no el uso. O sea, que fueran usufructuarios hasta el fin de sus días. Y que si luego la familia quería mantener el patrimonio, pudiera poner encima de la mesa el dinero que costara y tú recuperabas ese patrimonio, pero no hacérselo cargar eso a una persona mayor. Eso al final la gente lo entendió muy bien. Los que no lo entendieron muy bien son los que tenían que ejecutar el plan, que dijeron, perdón, yo quiero tirar esas 25 casas y las quiero tirar y no preocuparme de las 40 personas que vivan ahí dentro. Entonces, sí que es verdad que, de alguna forma, vivimos en un momento en el que, como dice él, no queremos que toquen la parte de atrás de mi casa, pero estos procesos sirven para que eso se entienda como algo positivo, como algo que va a redundar en beneficio de todos. Wow. Y una cosa importante de lo que has dicho, creo que no vamos a... que los tiempos de los grandes proyectos, como hemos hecho hasta ahora, de tirar, construir y tal, creo que no van a volver hasta dentro de mucho y que el trabajo va a ser más fino, más delicado, va a estar en la mejora del espacio público, en hacer las rehabilitaciones con mucho cuidado. Ya no hay dinero como para hacer los proyectos salvajes que se hacían y la ciudad se adaptará a las nuevas formas de vida porque así lo ha hecho durante 5 siglos. Lo que has dicho es muy bonito, pero aquí pásate por la vila que verás cuántas casas han tirado. Unas cuantas bastantes. Y para hacernos un proyecto muy chulo de unos cuantos parkings y una zona verde según ellos. Y bueno, yo era volver al proceso de participación ciudadana, era preguntar cuál es el tanto por cien de gente con la que tenéis que haber hablado para que realmente ese proceso participativo se asuma como que es propio de, por ejemplo, el barrio, un barrio determinado, qué tanto por ciento de su población, con qué tanto por ciento de su población tenéis que haber hablado, haber participado en ese proceso de participación ciudadana para que realmente se dé como bueno que realmente participa el barrio en sí, como que el proyecto que pueda haber sea válido. Si quieres respondo yo, Nosotros personalmente no hablamos nunca de tantos por ciento, pero nos parece que la participación es una cosa que se pueda vender al peso. Han participado 1000, es mejor que han participado 100, ¿no? Si la calidad de esos 100 están bien elegidos, puede ser mejor que participen 1000. Porque ¿qué pasa cuando los procesos participativos se venden al peso? Que es una cosa que suele pasar con los presupuestos participativos. Que la gente que tiene más red y tiene más capacidad de organizarse es la que al final lleva sus proyectos adelante. Entonces, al final tú no estás haciendo participación, sino ponderas.
sino dices, un momento, aquí hay una cierta parte de la población que está invisibilizada o que tiene dificultades para expresarse. Por ejemplo, la gente muy mayor. A la gente muy mayor es muy difícil atraerla a una mesa de participación. Pero tienen que participar, sobre todo en barrios en los que cuando haces un diagnóstico ves que hay mucha población mayor. Entonces, no lo solemos hacer a ese nivel de... Te dejo hablar, sí. ¿Me deja responder? Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos un problema y es que yo no soy sociólogo, pero sé que la sociología es una ciencia no exacta y, por tanto, esto no funciona en base al número de personas que involucras, sino va en función del respaldo que tú sientes dentro de un barrio, o sea, de la cantidad de personas del sentimiento que se genera dentro del barrio, y eso lo ves muy rápidamente, y hay veces que vienen a muchísima gente, pero a la gente le importa un bledo y realmente sabes que al día siguiente se te va a dar la espalda. Y hay barrios en los que también depende de la implicación política que hay dentro de un barrio, o sea, pero como nosotros no somos sociólogos, podemos romper las normas de la sociología, te voy a responder porque sé que es lo que quieres y así ya no me preguntas más. Nosotros, por ejemplo, por supuesto, no prometemos ni nada, no tiene ningún sentido, es una cosa absurda. Pero te digo que del proceso de Olot, por ejemplo, hay recogida de información del 5% de la población, hay información suya, opiniones recogidas y que están dentro del proyecto. Y hay informadas, que sepamos fehacientemente, que saben del proceso el 25% de la población. Si te vale como respuesta y te parece que está bien, bien. Y si no, te digo que con la mitad o con un quinto de eso también te vale. Si el proceso es bueno y realmente existe un sentimiento de la gente implicada en ese barrio que está respaldándolo. Porque la política no funciona con ese tipo de números. O sea, es algo mucho más complejo. No sé si os parece... Yo quería comentar de que, por lo que dice él del barrio de la Vila, que se ha degradado mucho. Yo estoy viviendo en el barrio antiguo desde el 92, que me compré una casa y me la rehabilité. Allí se propuso, además está como ordenanza, el Plan Bávila, que era súper guay del Paraguay. Tendríamos parking y teníamos muchas cosas desde entonces, y si no recuerdo mal eran los 90, todo se paralizó. Es decir, yo no podía hacerme nada en mi casa, todo estaba muy reglado y la gente lo que ha hecho ha sido abandonarlo. Ahora hay muchas casas tiradas, pero es la consecuencia de esa ordenanza que nos encorsetó a todo el mundo, al propietario privado nos encorsetó, no dejó que invirtiera. Además, también es un barrio, los barrios viejos son habitados por gente muy mayor, y es lo que comentabas, o sea, no lo pueden rehabilitar. Y luego, ahora hay muchos solares, pero mira, desde el barrio estamos contentos, porque en este gobierno, al año y medio o algo así, resulta que cada 3 meses nos reunimos con la concejala de urbanismo y con otro concejal, y más o menos han hecho lo que hace 20 años que no se había hecho, porque las casas estaban cayendo, pero no se desescombraban y era un peligro. Entonces, bueno, o sea, es verdad, yo tengo las dos vertientes, ¿no? La vertiente de que la ordenanza nos ha encorsetado y nos ha degradado el barrio, y la vertiente de que la participación de los vecinos es muy positiva. Y esa es lo que yo quería también expresar. Yo lo de los desescombros para mí ha sido un indicador de cómo están los centros. Cuando se tiraba y no se desescombraba es porque esa situación era momentánea. En poco tenías un nuevo plan de reforma interior y tal, y ¡pum!, y hacían casa. Entonces tampoco se calentaba mucho la cabeza en desescombrar porque, total, luego van a ir a hacer catas y tal. Ahora, como saben que esa política ya no es tan así, no es algo tan posible. Sí, sí. Llevamos 20 años con las casas hundidas y nadie hacía nada. Lo único que te hacía es que tú tienes una casa ahí y tienes que ceñirte a estas normas. Bueno, y luego a mí me escandaliza que a mí me obliguen a tener madera, el techo así, no puedo tener terraza, y que vaya un arquitecto guay del Paraguay, el Palau, parece un colomero. Para rehabilitar un castillo ponemos dinero público, pero para rehabilitar un centro histórico, cada uno que se arregle su casa, eso es muy complicado. Pero no es la peor de las situaciones posibles.
Porque ha habido barrios y centros históricos en los que se ha aprobado una ordenación y de repente todas las casas han estado fuera de ordenación, lo cual quiere decir que no podías invertir ni en mejoras de urgencia. O sea, herramientas para cargarse los centros históricos, vamos, somos expertos por esta zona en hacerlas. Yo quería preguntar, en los procesos participativos que habéis tenido, ¿cómo veis la participación de las personas con diversidad funcional y movilidad reducida? Si las veis que toman parte activa o tenéis que ir a buscarlas porque por sí mismas, digamos, voluntariamente no van, sino van un poco directamente a buscarlas. Y bueno, creo eso, en principios. A nosotros, claro, es que para nosotros es muy importante diseñar una muestra y trabajar con eso. Eso es lo que a nosotros nos da fiabilidad con lo que hacemos. Claro, cuando hablamos de ciudad, si nos parece importante hablar de accesibilidad, de movilidad, siempre vamos a buscar. Es verdad que a veces es difícil, por lo que decía antes, porque hay ciertos colectivos que parece que hablan más bajito o que están más invisibilizados, pero también te tengo que decir que hubo una vez con el Valle Trenzado... En el de Elche, en Elche la trabajamos con... Que yo la verdad es que no sé cómo... ahora mismo no sé cómo lo conseguimos, pero se acabó haciendo una mesa aparte, cuando ya se había acabado todo el proceso y todo, una mesa que continuó trabajando para establecer los criterios de accesibilidad. Y fue fantástico porque ya no hablábamos solo ni de capacidades diferentes a nivel de movilidad o visuales o tal, sino que empezamos a hablar de las posibilidades que un espacio público de esa magnitud, como era todo el cauce de un río, daba, por ejemplo, para chavales con Asperger o autismo o lo que acabamos llamando los huertos medicinales de medicinales, ¿sabes? Que era un poco pues, ambientes por olores, no sé, una cosa que acabó siendo como algo fantástico y que ahora mismo si me preguntas cómo lo hicimos no tengo ni idea. Yo creo que es que había una persona que estaba muy implicada desde el principio y que fue la que movió todo aquello en plan de, a ver, no se va a hacer una actuación aquí sin contar con nosotros. Sí, siempre hay alguien. Luego en algún espacio público también vienen las AMPAs y en muchas AMPAs y demás, pues igual hay alguien que tiene alguna discapacidad, porque me acuerdo que estuvimos hablando de un jardín también, con otro tipo de juegos, sí, que no fueran los típicos juegos que acaba todo, yo qué sé, de toda la vida, que siempre acabamos rompiéndonos algo, que no está mal tampoco, pero porque te hace ser dura. Pero bueno, otro tipo de juegos, más sensoriales, de otra forma, porque había padres que tenían hijos con determinadas limitaciones, que eso es importante. O sea, cuando se está hablando de los espacios públicos o de cualquier trama urbana o lo que sea, pues es tan importante como yo qué sé, lo que sea, una persona que de la tercera edad o una persona joven, cualquier sector de la población va a tener algo que decir, ¿no? La ciudad no tiene que ser ni homogénea ni adaptarse a la media, básicamente. Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, en ese mismo sentido, el esfuerzo que si uno hace un proceso de manera natural, hay personas que les gusta mucho hablar en público, gente que quiere estar en todos los foros y hay mucha gente que cuesta más. Entonces, a todos los grupos de población que habitualmente no se escucha, hay que acercarse hacia ellos. Nosotros, tanto en Olot como en Virgen de Begoña, coincide que en ambos proyectos hemos tenido personas con discapacidad física y en ese sentido nos ha ayudado mucho a encontrar los problemas de, por ejemplo, accesibilidad en la calle, que en los barrios antiguos son tremendas, ¿no? O sea, pasear por la acera es un reto. Pero es verdad que tampoco hemos ido más allá y eso es algo que es un reto, sin duda.